Hola a todos, a pedido de muchos, estuve realizando los ejercicios de la unidad 18 y 19, que corresponden a circuitos ramificados. Deben tener en cuenta que para este tipo de ejercicios es necesario que conozcan la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff y cómo sacar un circuito equivalente. Empecemos. En este problema me piden determinar la resistencia equivalente de este circuito y la corriente sobre la resistencia R1, que podemos ver es de 2 ohms. Primero empiezo a reducir el circuito desde las mallas más chicas. Podemos ver que entre R2 y R3 se forma una malla de resistencias en paralelo, ya que tienen dos terminales en común. Lo mismo con esta malla pequeña de resistencia R4 y R5. Es por eso que puedo determinar una resistencia equivalente entre R2 y R3 como el paralelo de las dos resistencias, que habiendo visto cómo se calculaba, hago las cuentas y me da 4 ohms. Lo mismo ocurre con la resistencia R4 y R5, que al estar en paralelo haré la misma cuenta y obtendré un equivalente de 6 ohms. Esto quiere decir que mi circuito puede ser reemplazado por una resistencia R23 que tiene el valor de 4 ohms y una resistencia R45 que tiene 6 ohms. Ahora puedo ver que R1 está en serie con R23, al igual que R45 está con respecto a R6. Por lo tanto, puedo sacar la resistencia equivalente R123 como la suma de las dos resistencias, dándome un valor de 6 ohms. Lo mismo para la resistencia equivalente R456. Es así como llego a este circuito, donde tengo estas dos resistencias que, aunque cueste verlo, tienen dos terminales en común, por lo tanto van a estar en paralelo. Puedo determinar una resistencia equivalente que va a ser igual al paralelo de las dos resistencias, y como ya no tendré más resistencias, ese equivalente será mi resistencia total, igual a 3,6 ohms, quedando mi circuito reducido a su mínima expresión. Ahora podré sacar la corriente total y la corriente que circula sobre cada una de las ramas en las cuales se bifurcaba mi circuito. Puedo ver, por ley de Ohm, que la corriente que va a fluir sobre este circuito va a ser igual al voltaje de mi fuente dividido la resistencia total, que es 3,6 ohms. Reemplazo los datos y obtengo que mi corriente total es de 10 amperes. Volviendo al circuito anterior, voy a poder decir que como estas dos resistencias estaban en paralelo, tengo que sus voltajes son iguales, y por lo tanto en ambas resistencias tendré una tensión de 36 voltios. Así puedo sacar la corriente en cada rama, utilizando la misma ley de Ohm, pero aplicando resistencias diferentes en el denominador, obteniendo un valor de 6 y de 4 amperes respectivamente. En este siguiente problema me piden determinar la resistencia total, la corriente que sale de la fuente y la corriente que circula sobre esta resistencia R1. Podemos ver que la resistencia R10 y R11 inicialmente no forman parte de mi circuito, ya que las dos resistencias se encuentran en un circuito abierto, y por lo tanto no las voy a considerar en mi resistencia total. Es así que nos queda este siguiente diagrama en el cual únicamente contamos con 9 resistencias. Puedo ver que entre la resistencia 6, 7 y 9 todas tienen un terminal en común y por lo tanto están en serie, y su equivalente va a ser igual a la suma de las tres resistencias, lo cual me da 12 ohms, teniendo así que mi circuito puede ser reemplazado por este nuevo circuito equivalente, donde R679 es una resistencia que es equivalente a las tres resistencias en serie de 4 ohms. Ahora podemos ver que R8, R679 están en paralelo, por lo tanto,
puedo realizar una resistencia equivalente igual al paralelo de las dos, quedándome un equivalente de 4 ohms ubicado en esta posición. Podemos ver que este circuito ahora es similar al que teníamos anteriormente. Por lo tanto, la resistencia equivalente volverá a ser la suma de estas tres resistencias y volverá a obtener 12 ohms. Esta nueva resistencia equivalente vuelve a estar en paralelo con esta resistencia 3, lo que me genera calcular de la misma manera un equivalente obteniendo el mismo valor de 4 ohms. Es así como llegamos a esta última malla, donde tendré estas tres resistencias nuevamente en serie y me darán una resistencia total de 12 ohms. Puedo sacar mi corriente aplicando ley de Ohm, sabiendo que la corriente será igual al voltaje sobre la resistencia total, obteniendo un valor de 3 amperes. Y es así como mirando el circuito previo a este equivalente, puedo ver que la corriente total es la misma que fluye por estas tres resistencias al estar en serie, y por lo tanto la corriente total será igual a la corriente que pase por la resistencia 1, dándome un valor de 3 amperes también. Eso es... Ah, no, eso no es todo. Dijimos que íbamos a hacer los ejercicios de la unidad 19 también, así que vamos a continuar. Si quieren, tómense un descanso, pausen el video y continuamos con la siguiente sección. Ahora tenemos circuitos ramificados. Este corresponde a la unidad 19. Tendré que encontrar los valores de las corrientes que están marcadas en mi dibujo, que son I2, I1, I3 e I4. Primero vamos a partir de la idea que estas dos fuentes se encuentran enfrentadas. Por lo tanto, si miro la malla inferior, tendré que la suma de voltajes tiene que ser igual a 0, y eso me produce que la suma de voltajes en la malla inferior son esta fuente de 6 voltios que está enfrentada y por eso es de signo negativo, esta fuente de 6 voltios que está en polaridad directa, por lo tanto serán 6 voltios positivos, y el voltaje que caiga en la resistencia 4. Eso nos lleva a que las fuentes se cancelen y tener un potencial en R4 de 0 voltios. Si no hay potencial, tampoco tendré corriente, ya que V sobre R me dará la corriente que circule sobre la resistencia y si no hay tensión, no tendré corriente. Resta ahora definir las demás corrientes, I1, I2 e I3. Para eso, revisaré la malla 2, donde también tendré que la suma de voltajes es igual a 0. Esta malla, situada a la izquierda, tendrá como tensiones la tensión que caiga sobre la resistencia de 3 ohms, la tensión de la resistencia de 12 ohms y el voltaje de esta fuente, que será de 6 voltios. Por lo tanto, tendré que la suma de todos esos voltajes deben ser igual a 0. Caso similar ocurrirá con la malla 3, que es la malla de la derecha. También tendré una fuente de 6 voltios que distribuirá su voltaje en la resistencia de 12 ohms y en la de 3 ohms que se encuentra a la derecha. Como ambas sumatorias están iguales a 0, puedo decir que la suma de tensiones en la malla 2 es igual a la suma de tensiones en la malla 3. Por lo tanto, si las igualo, tendré en esta expresión que los voltajes de las fuentes pueden cancelarse, al igual que las tensiones sobre la resistencia de 12 ohms, teniendo así que el voltaje A, que es el voltaje de la resistencia de 3 ohms a mi izquierda, es igual al voltaje B, que es la resistencia de mi derecha. Considerando la ley de Ohm, vemos que las resistencias son iguales, por lo tanto también diré que sus corrientes son iguales. Ahora queda determinar cuánto valen mis corrientes. Para ello voy a utilizar la ley de nodos que se aplicaría sobre este punto A. En él tengo que la sumatoria de corrientes debe ser igual a 0 y las corrientes que tengo son la corriente I3, que
entra al punto A, y las corrientes IA e IB, que son las corrientes que salen del punto A. Del tramo anterior, habíamos visto que las corrientes IA e IB son iguales, entonces I3 va a ser igual a 2 veces la corriente A. Teniendo este dato, puedo ir a una de mis mallas, que en este caso sería la malla 1, y colocar los términos en función de la corriente, donde ahora sé que la corriente I3 va a ser igual a 2 veces la corriente IA. Reemplazo la corriente I3 y ahora me toca despejar IA, donde veré que la misma tiene un valor de 2 novenos amperes. Con este dato ahora determinaré todas las corrientes que me faltan. Puedo ver que IA tiene un sentido de circulación propuesto que es opuesto al que me están pidiendo. Por lo tanto, I1 va a ser igual a menos IA, es decir, menos 2,9 amperes. IB coincide con el sentido de I2, que es el que me están preguntando. Por lo tanto, I2 va a ser igual a IB, que era 2 novenos amperes. E I3 dijimos que va a ser 2 veces IA, por lo tanto I3 será multiplicar por 2 a 2 novenos y tendré 4 novenos amperes. Pasemos al último problema. Ahora tenemos un amperímetro conectado a esta malla del circuito que está midiendo una corriente de 5 amperes. Me pide determinar esta corriente I2 y qué lectura tendrá el voltímetro sobre la resistencia de 3 ohms. Y me estaba olvidando determinar también el valor de esta fuente que tenemos acá. Analicemos los datos. Tengo que la corriente que mide el amperímetro es de 5 amperes. Por lo tanto, si veo por dónde fluye esa corriente, tendré que la misma atraviesa la resistencia de 2 ohms. Atraviesa la resistencia de 2 ohms, teniendo entonces que el voltaje sobre la resistencia de 2 ohms será el producto de la corriente y su resistencia, teniendo un valor de 10 voltios. Luego aplicaré ley de mallas sobre esta malla 1, donde estos 16 deben estar distribuidos tanto en esta resistencia como en la resistencia de 7 ohms, teniendo así que los 16 van a ser igual al voltaje en esta resistencia de 2 ohms más el voltaje en la resistencia de 7 ohms. Conociendo el voltaje de la resistencia de 2 ohms, tengo que en la de 7 voy a obtener la diferencia, que es 6 voltios. Esos 6 voltios que se ubican sobre la resistencia de 7 van a ser igual a la corriente I2 que quería determinar por la resistencia de esa carga, que es 7 ohms, de la cual puedo despejar y obtener que mi corriente va a ser igual de 0,86 amperes. Ahora aplicaremos la ley de Kirchhoff nuevamente, sabiendo que si por esta rama fluían 5 amperes y al llegar a este extremo se dividen las dos corrientes, si acá tengo 0,86, sobre la otra rama fluirá la corriente restante, que es de 4,14 amperes. Es decir, que por toda esta rama va a fluir una corriente de 4,14 amperes, que va a atravesar tanto la fuente como a la resistencia de 3 ohms. Por lo tanto, puedo determinar cuál es la lectura de este voltímetro, viendo que el voltaje en la resistencia 3 va a ser igual a la corriente, que es 4,14 amperes, por su resistencia de 3 ohms, dándome un valor de 12,42 voltios. Ahora viene una parte sumamente importante y en la que quiero que me presten muchísima atención. Vamos a determinar el valor de esta fuente de tensión E. Pero para eso vamos a ver que la corriente I2 está induciendo una polaridad en la cual me indica que la corriente sobre esta resistencia entra y fluye en esta dirección. Por lo tanto, cualquier tensión que caiga sobre esta resistencia
la voy a considerar como negativa si la corriente entra en esta misma dirección que I2 y la voy a considerar positiva si la corriente entra por sentido contrario. Puedo ver que de la fuente de tensión E la corriente es saliente en esta dirección y cuando llega a la rama entra sobre la corriente de 7 ohms con la misma dirección que I2. Por lo tanto, va a restar. Lo mismo ocurre con la fuente de la otra malla, donde veo que va a hacer todo este recorrido, también va a llegar a este nodo y va a ingresar a la resistencia de 7 ohms con el mismo sentido de circulación que I2. Por lo tanto, también va a restar. Es decir, que si hago la sumatoria en las dos mallas, tendré que en la malla 1 el voltaje de la fuente de 16 voltios va a caer en la resistencia 2 y en la resistencia de 7. Y en mi malla 2, que es la roja, tendré que el voltaje de mi fuente E también va a caer sobre la resistencia de 7 y resistencia de 3. Por lo tanto, restan ambos y si miro la malla 2, tendré que la tensión de mi fuente es igual a la suma de las dos tensiones, dándome un valor de 18.42 volts. Ahora sí, eso es todo. No olviden dejarme las dudas y yo me despido hasta el próximo video. Chau chau.